Hola a todo el mundo. El retrato de esta perrita lo hice en un iPad con la aplicación Procreate. Posteriormente se mandó imprimir con calidad giclée a un lienzo y ese lienzo se montó en un marco, en un bastidor de madera. Ese vídeo lo podéis ver en la tarjeta que aparece ahora mismo ahí arriba en la pantalla. Bueno, pues voy a explicar de una manera sencilla qué estoy haciendo con este cuadro. Ya os he dicho antes que esto es una impresión que se hizo en un iPad, pero ahora con lo que le vamos a hacer lo vamos a convertir en una obra original. Porque si este proceso lo hiciéramos luego en otra copia, conseguiríamos un resultado parecido pero no idéntico al que vamos a hacer ahora. Por eso digo que convierto una impresión giclée en una obra original. ¿En qué consiste este proceso? Pues en aplicar textura, simplemente. No vamos a dar pinceladas de color, que podríamos hacerlo también, pero en esta obra solamente lo que se va a aplicar es textura. Y aquí tenéis el material con el que estoy dando la textura. ¿Mm? Es un gel mate bastante espeso. La textura la aplicamos de manera ordenada. No se va a dar por todo el cuadro, solamente en determinadas zonas, en determinados elementos muy específicos, y lo hacemos de manera ordenada. He empezado por el cordón de esta perrita, en esos triángulos negros, bueno, pues ahí es donde estoy aplicando unas pequeñas pinceladas y luego pues seguiré por otra zona. Bien, después de haber estado un rato trabajando sobre las patitas de esta perrita, ahora estoy dando textura a la zona del arnés. El vídeo ya está mucho más rápido, para que así podáis ver mejor todo el proceso. Este gel es tan espeso que a veces se queda un pegote, entonces hay que quitarlo con la espátula, como habéis podido ver ahí.
Ahora nos hemos movido a otra zona, estamos en la cabeza y aquí pues las pinceladas pues van a ser diferentes, no vamos a dejar demasiado material, estamos ahí trabajando en lo que es la oreja. Como es una zona donde lo que hay es el pelo del animal, pues vamos a hacer unas pinceladas más largas y más planas. Seguimos aplicando textura por diferentes zonas y siguiendo un orden. Según se va secando las pinceladas, vamos observando cómo va quedando la textura y es posible que necesitemos aplicar más material. Pues no pasa nada. Tomamos el pincel, aplicamos más gel y vamos consiguiendo de esa manera pues nuestro objetivo. A veces no queremos aplicar un material con tanto espesor, necesitamos algo un poco más fluido. En este caso voy a mezclar un poco de medium satinado al producto que antes os enseñé. El que está a la derecha es el gel espeso y esto que estoy virtiendo ahora mismo es un medium que es bastante más fluido. Lo mezclo de un sitio a otro y así voy obteniendo un poquito de mayor fluidez. La pincelada pues se me va a quedar con otro trazado.
Ahora cambiamos de zona, nos vamos al fondo, donde hay ahí detrás una mesa metálica con unas patas. Ahí, aquí damos ya un trazado diferente, el material volvemos a utilizarlo también más espeso y así tenemos otra zona ya completada. Ahora he cambiado de pincel, es un pincel plano más ancho porque voy a dar las pinceladas más gruesas. Ahora nos venimos a la esquina inferior izquierda del lienzo y vamos a dar textura a lo que sería el suelo. Aquí hay una geometría de unos ladrillos y vamos a dar las pinceladas siguiendo esa geometría, respetando la dirección para que las juntas también coincidan con nuestra textura. Esto hará que el efecto sea mucho más potente.
Y estas son las últimas pinceladas que estoy dando de textura. A partir de ahora lo dejo secar un día completo porque vamos a aplicar ya el barniz. Este es el satinado, lo hay brillo, mate. Esta vez he elegido este. Y en esa bandeja verde que hay ahí encima, al lado del lienzo, voy a echar un poco del producto. Lo voy a extender sobre el lienzo con un rodillo que vais a ver ahora. Empapamos bien el rodillo. Como veis, tiene el tamaño adecuado. Y una vez que ya está bien empapado y el exceso en esta parte lo vamos a eliminar, pues nos vamos al lienzo y dejamos que ruede. Apretamos muy poco para que se vaya rodando por una parte, luego por otra parte, y así hasta completar todo el lienzo. Y ahora con una brocha ancha vamos a extender el barniz. Tomamos un poco más de cantidad y así hacemos que el acabado sea más liso, porque el rodillo deja un poco de como de burbujitas, ¿no? La brocha lo va a alisar y se nos va a quedar una superficie mejor. Y ahora con una brocha más pequeña aplicamos barniz a los cantos del lienzo. Ya se está terminando. Espero que os haya gustado. Gracias.